Mm, Creo que no. Doctor Muro, disculpe, por favor, ¿podría colocarme como anfitrión? Mm. Que no escucho. A ver, creo que voy a llamarlo. Sí, llámale porque sí creo que... Porque no lo puedo compartir. Estoy llamándolo, estoy llamándolo. A ver. Ya. Doctor, el doctor Muro me dice que está viendo justo eso, para colocarlo como anfitrión. Oye, Ya está pues ya estoy, ya estoy. configurado. Listo. Ajá, ya. Ya estoy ya. Ya. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ok. Muy bien. Bueno, entre todo, pues, felicitarte, Rosario, sí, por tu ponencia, por tu presentación. Efectivamente, como dije, el tema de complicaciones de la queratoplastía penetrante es un tema amplio, ¿no? Tiene muchas, en realidad, si hablamos, abarca prácticamente casi todo lo que es córnea, ¿no? Desde la parte infecciosa, la parte inmunológica, incluso otras especialidades, lo que es glaucoma, ¿no? En realidad, y si nos dedicamos a detallar cada una de las complicaciones, pues esto va a ser mucho más amplio, ¿no? Se han tocado las complicaciones más frecuentes, ¿no? Las más importantes, y en realidad la que se pueden ver, digamos, en una consulta de un oftalmólogo general, una consulta en los residentes, en las guardias, ¿no? Sí, es lo más común que se ve. Hay otras complicaciones, efectivamente, más complicadas, que muchas veces así ya requieren el manejo de nuestro especialista, ¿no? Bueno, entonces, digamos que ya la parte teórica, bueno, has tocado muy bien, le felicito. Vamos a tocar algunas partes de acá de, de unos casos míos que tuve, y para más o menos tocar puntualmente algunas patologías, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente que viene de Lino, acá ahora en el CAR, en atención rápida, se recibió hace unos 3 meses, ¿no? Llegó a atención rápida, una paciente femenina de 34 años, posoperado de 2 años de una queratoplastía penetrante por queratocono. Acude por un tiempo de enfermedad de 7 días, de disminución de dureza visual, ojo rojo y dolor, ¿no? Bueno, eso llegó. Y a ver, no sé si tenemos a un R3. Ya, acá está. Doctor Ventosilla. Doctor Ventosilla, ¿está por ahí? Mm, ok, bueno. A ver quién sigue, quién está ahí. Doctora Roque. Mm, Uy, creo que no hay. Hoy ya no hay. Hola, ¿qué No puedo. pasa? A ver, al doctor, ¿quién sigue? ¿Está por ahí? Doctor, Doctora buenas Katia noches. Rolando. Ah, ya, bueno, ya. A ver, ¿quién está? ¿Quién contestó? Sí, soy Martel, doctor. Si desea, yo puedo contestar sus preguntas. Ah, bueno, ya, uy, voluntario. Ok, Vladimir. A ver, Vladimir, bueno, sí, efectivamente la foto no está muy buena, que digamos, porque la tomé a mano con mi celular en, con la máquina lámpara, pero dime, Martel, acá en esta foto que tenemos acá, más o menos, ¿qué es lo que puedes ver? ¿Qué notas? Bueno, doctor, eh, para explicar primero la foto, tendríamos que informar que es una foto clínica, ¿no? Del ojo, de un ojo trasplantado, Ujú. no se sabe bien si es derecho o izquierdo, pero lo que llama la atención es esa hemorragia subconjuntival. Además hay una hiperemia conjuntival, hay vasos congestivos.
Y incluso lo que más llama la atención es la córnea, ¿no? La córnea está opaca, impresiona que hay como unos infiltrados ahí en el botón. No veo tal vez algún punto suelto como para pensar en alguna infección. Por el tiempo de enfermedad, por los síntomas de disminución de agudeza visual, por el tiempo ya que tiene también el paciente operado, yo creo que podríamos decir que está desarrollando un rechazo al trasplante, ¿no? Tardío. Ujú. ¿Tienes alguna idea de qué tipo de rechazo podría ser? Según lo que ha hablado la doctora. Por Algo el... algo en la foto, algo se nota, Sí, algo sí se nota, pero podría sin. por los depósitos subepiteliales, parecían a subepiteliales, ¿no? Los depósitos. Veo ahí unas manchitas Bueno, blanquitas, no llego a sí. ver bien tampoco, pero sí se ven como unos copitos de nieve, así, ¿no? Ujú. Unos copos en la parte Bueno, del ojo, ¿no? ok, muy bien, gracias, Vladimir. Bueno, entonces, bueno, sí, efectivamente es un rechazo, pero bueno, que no sé muy bien acá, me hubiera gustado que se tome la mejor, pero hay algo que sí llama la atención acá, que es eso, ¿no? Entonces vemos acá, lo que se ve acá es un área de córnea acá más opaca, hacia abajo de la flecha, y una área más clara de la córnea hacia arriba de la flecha, ¿no? No se le puede abrir más el ojo ya porque un poco incómodo para tomar la foto, pero bueno. Entonces, esto de acá es una línea que va a delimitar la zona de compromiso, donde en este caso que todos son, no tengo el corte, pero acá son más que todos son precipitados retroqueráticos, y hay un edema corneal, ¿no? Y hay una línea de demarcación entre la zona afectada y la zona no afectada, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que ha mencionado la doctora, este, la, la doctora Rosario Peñafiel, que es lo que se denomina como línea de Coda-Dows, ¿no? Y esto es lo que nos va a orientar hacia lo que viene a ser un rechazo endotelial, ¿no? ¿Y por qué, digamos, por eso le pregunto a ustedes? Porque es lo que más común que vayan a llegar, ¿no? Y es muy importante que desde el triaje nos demos cuenta de lo que es, ¿no? Sobre todo los residentes, que muchas veces son los que hacen el triaje, más en estas épocas, reconocer este tipo de patologías, ya que pasar en alto este tipo de cosas en un paciente con trasplante de córnea prácticamente es muchas veces condenarlo a que pierda el trasplante y que ya esto de acá pues, y luego sea muy complicado de recuperarlo, ¿no? Entonces, digamos, son cosas que se van a ver en la guardia, yo lo vi en atención rápida, ¿no? Se va a ver, se va a ver, este es un paciente sobre todo los pacientes post-trasplantados, si es muy cualquier situación en la que, digamos, muchas veces, este es un cuadro típico, ¿no? Con disminución de agudeza visual, ojo rojo, dolor, pero muchas veces hasta ni lo notan. Quizás en este caso, porque era un queratocono, se dio cuenta más rápido, pero a veces en otro tipo de patologías no se dan cuenta mucho de la baja visual. Pero algo que nos va a ayudar, por ejemplo, como mencionó el otro martes, es el ojo rojo, ¿no? Un ojo rojo, definitivamente un ojo con hiperemia, un ojo congestionado, no es algo normal. Y más aún si tenemos un paciente con una queratoplastía penile, un paciente post-trasplantado. Hay que tener mucho cuidado, no hay que evaluarlo cuidadosamente, ya que reconocer todos estos signos es muy importante para darle su adecuado tratamiento, ¿no? En este caso es un rechazo endotelial corneal. Su manejo. El manejo, pues ya sea, no, nosotros tenemos un servicio de emergencia de 24 horas, ¿no? Entonces, el manejo tiene que ser iniciado de inmediato, ¿no? Si en caso está del día, pues ya se consultará con la especialidad correspondiente. En caso no, en caso únicamente estén, sea de noche o no estén adscritos, pues creo que es conveniente, incluso como oftalmólogos generales, saber que esto de acá tenemos que iniciar el manejo lo antes posible, no esperar a que se tenga que verlo con un subespecialista, el que lo operó, que es un viaje muy largo, no. El manejo tiene que ser iniciado lo antes posible. ¿Cómo? Pues con corticoides tópicos en primer lugar, ¿no? En este caso con acetato de prednisolona cada hora. Bueno, como es usualmente estos pacientes tienen edema corneal, siempre para ayudar para el edema yo les dejo timolol, ¿no? Atropina, tenía un poco de, acá no se nota, pero tenía un poco de celular en cámara anterior, de atropina. La ciclosporina, ya es más común dejarlo, ¿no? La ciclosporina, ¿por qué? Porque son estos pacientes muy probablemente van a requerir corticoides o antiinflamatorios por largo tiempo, ¿no?
por un periodo muy largo de tiempo. Y como hemos visto en las complicaciones, muchas complicaciones están ligadas con el uso de corticoides por largo tiempo. Y sabemos que necesitamos un antiinflamatorio por largo tiempo, pues aunque no va a tener efecto en ese momento, pues ya podemos iniciando ya la ciclosporina para que nos ayude en el manejo antiinflamatorio a largo plazo que muy probablemente este paciente necesite. Y por último, y también muy importante, corticoides sistémicos, ¿no? Como vamos a ver en un momento, bueno, acá, según, esta es ya la guía de manejo que mencionó la doctora Peñafiel, esta es una guía muy utilizada. En este caso, pues va a corresponder un paciente con el de número 3, rechazo endotelial, ¿no? Y nos recomienda, pues, corticoides, ciclosporina, ciclopégicos, ¿no? Que es lo que ya le indicamos a este paciente. Y por otra parte, tratamiento sistémico, pero acá menciona con corticoides pulsados, ¿no? Y ahorita le vamos a decir por qué. ¿Por qué no le dejé en primer lugar? Porque los corticoides pulsados, en este caso, va a requerir una evaluación probablemente previa. Era un paciente que yo no conocía, sus antecedentes no los tenía muy todavía completos, entonces, y requería a veces un estudio más dedicado para iniciar corticoides pulsados, ¿no? Y bueno, es lo ideal, si cuando nosotros usualmente tenemos un paciente más conocido, digamos, o ya sabemos sus antecedentes, o ya tenemos algunos exámenes de ella, probablemente sí le podemos iniciar los corticoides pulsados, que sería lo ideal. Justamente esto de acá viene, es un estudio justamente muy interesante, ¿no? Un estudio muy interesante, es un poco antiguo, es de los 90 más o menos, pero es uno bien interesante que se publicó sobre los corticoides en el rechazo corneal, ¿no? Comparando lo que viene a ser corticoides orales con terapia pulsada, en este caso un único pulso de corticoides. En este caso utilizaron metilprednisolona de 500 miligramos. Como vimos acá, pues, hay una notoria diferencia en los resultados con el grupo pulsado con el grupo de orales, ¿no? 92 con 54, esta es la supervivencia a largo plazo, ¿no? Y así como también en la nueva presentación de futuros rechazos, ¿no? Y algo que es también muy importante es esto, que les quiero mencionar. Este grupo, primer grupo, es los que se presentaron de manera temprana, ¿no? Acá definieron temprana como 8 días o menos. Y hay un grupo que se menciona presentación tardía, que es más de 8 días. Y si nosotros vemos los datos de acá, nos vamos a dar cuenta que definitivamente los resultados se van a encontrar, va a haber mejores resultados mientras más temprano abordemos este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque si esta es alguna explicación sencilla. Si el rechazo va a ser endotelial y sabemos que el endotelio no es algo que se va a regenerar, no es algo que tenga una regeneración activa durante ya la etapa adulta, entonces, más bien durante toda la etapa extrauterina, más bien, si nosotros tenemos un rechazo endotelial, si damos más tiempo a que mueran estas células endoteliales, obviamente ya el resto de células endoteliales que tenemos ya no va a sostener no va a sostener que sea la presentación de una falla, una probable falla, ¿no? Entonces, más tiempo, más células endoteliales mueren, más pérdida endotelial, y esto va a llevar a una falla, ¿no? Este es de manera gráfica, un análisis de supervivencia comparando hacia el nuevo episodio de rechazo. El grupo A son los esteroides pulsados y el grupo B los esteroides orales, ¿no? Entonces, sí, acá nosotros notamos la diferencia en la que la mejor aplicación es de esteroides pulsados que esteroides orales. Ya digamos, ya es un estudio de las épocas 90, posteriormente se han ubicado, ya se han estudiado otro tipo de estrategias a los esteroides pulsados. Por ejemplo, en este caso, digamos, el tratamiento estándar, se puede decir que era con metilprednisolona pulsada, se la ha comparado con, ya no, a veces no hay metilprednisolona, con dexametasona, ¿no? Pulsada también en pulsos de cargas altas de dexametasona, y se ha encontrado que en este estudio, por ejemplo, que hay un efecto similar. Otras rutas de administración, por ejemplo, triamcinolona subconjuntival también es otra opción, ¿no? Para el manejo de estos rechazos, ¿no? Entonces son alternativas de manejo que se tienen, ¿ya? Para lo que vienen estos rechazos, y como dijo, es algo muy importante que todos debemos conocer, ya que un adecuado manejo temprano, un temprano diagnóstico y manejo de estos casos nos van a ayudar
su mayor supervivencia de estos tejidos, que muchas veces, especialmente en un medio como el nuestro, va a ser complicado conseguirle nuevamente una córnea, complicado, ya en caso con rechazo, volver a realizar un trasplante, o sea, especialmente en un medio como el nuestro es muy importante reconocerlos y tratarlos. Sé que los ojos trasplantados son muy valiosos, con mayor énfasis todavía en un país como el nuestro, donde la donación es complicada, ¿no? Entonces, por ejemplo, este caso, como vemos acá, que también lo podemos ver, no tenemos que diferenciarlo, ya que a diferencia del otro caso que vimos que era un ojo rojo, que vimos que era un ojo inflamado en ese momento, ¿no? Que no tenía vascularización. Este ojo ya mira, acá también es un trasplantado, también está opaco como el otro, pero a la diferencia es que acá el ojo, por ejemplo, está blanco, ¿no? O sea, el hecho de que el ojo esté blanco acá indica que no hay una inflamación activa. Y no, y acá, estos vasos también implican que esto ya tiene tiempo, ¿no? Acá los vasos, mira, han llegado por casi los 360 grados prácticamente, y esto de acá ya nos va a llevar, ya no es un rechazo agudo, ¿no? Acá probablemente haya habido un rechazo, y esto ya es una falla secundaria de injerto corneal. En este caso ya no los corticoides, pulsos, ni nada por el estilo, ya no va a hacer efecto en estos casos. Más bien, si hay algún problema, de acá quizás puede haber alguna que otra presentación de una queratopatía bulosa, algo así que requiere manejo sintomático, pero acá el únicamente manejo acá ya no hay nada que hacer, es una queratoplastía penetrante. Y como les dije, es muy importante diagnosticar los casos como lo que vimos antes acá, es muy importante tratarlos así para que no llegar a esto. Si llegamos a esto, pues es muy tarde. Entonces, ya la doctora habló justamente que hay casos que son más simples, casos más complicados, casos que requieren más vigilancia, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a tener casos que vamos a trasplantar, por ejemplo, ya desde una vez si tenemos pacientes que van a requerir un trasplante de córnea, tenemos que ir avisándole qué pronóstico, su pronóstico del trasplante, si es de riesgo o no es de riesgo. Todos estos son casos que también he visto. Bueno, estos son casos de cuando hice mi entrenamiento en córnea. Y entonces, el primero, por ejemplo, no es lo mismo si vamos a trasplantar, el pronóstico que va a tener esta córnea de acá, no es lo mismo el pronóstico que va a tener esta córnea de acá abajo, y no es lo mismo el pronóstico que va a tener esta córnea de acá. Esto justamente a eso se refiere el riesgo. Cuando hablamos de riesgo, se refiere a eso. Hay córneas que van a tener buen pronóstico. ¿Por qué? Porque tienen bajo riesgo. ¿Bajo riesgo de qué? De rechazo, bajo riesgo de complicaciones, ¿no? Entonces, esta córnea, por ejemplo, como vemos acá, este es un queratocono que ha tenido un hidrops, ¿no? Y pues ya es candidato para trasplante. No son los queratoconos, son los pacientes con los que tienen mejor pronóstico. ¿Por qué? No hay vascularización, ¿no? Vemos que no hay vascularización, no hay inflamación, ¿no? Son pacientes que usualmente jóvenes, que van a tener una buena recuperación visual y un buen pronóstico, ¿no? Entonces por eso hablamos de los queratoconos, son pacientes con bajo riesgo, porque no hay vascularización. Por ejemplo, es otro paciente, ¿no? Que es un paciente que tuvo este fue un paciente que tuvo una infección, ¿no? Una úlcera corneal, se realizó un colgajo conjuntival, ¿no? Entonces, posteriormente del colgajo conjuntival, pues ya acá está encima del colgajo y se ve pues que ya vascularizó, ¿no? La idea era eso, la idea es que vascularice para que combata la infección, pero sin embargo, eso es lo bueno, combatió la infección, pero ya nos dejó la córnea vascularizada. Acá vamos a levantar el colgajo y eso le va a hacer que quizás si tenemos suerte, no hay tanta vascularización, pero probablemente por lo que se ve acá, sí hay ya una vascularización, solamente es de un cuadrante que está vascularizado, ¿no? Mientras que no es lo mismo tampoco trasplantar este ojo, ¿no? Un ojo, como dijo, ya fue trasplantado, te vascularizado en los 4 cuadrantes y es un ojo muy complicado con un alto riesgo de rechazo. Entonces, mientras más vasos que tenemos, como mencionó la otra Peñafiel, más vasos, hay mayor entrada de células Langerhans, células inflamatorias, van a llegar y van a reconocer este tejido como un tejido, se pierde el privilegio inmune corneal cuando llegan estos vasos, entonces ya son pacientes que van a tener, ¿no? Vemos acá, esta es la clasificación de Hill, con respecto a la vascularización y riesgo del injerto, y según esta clasificación, pues este sería un paciente de bajo riesgo, de riesgo intermedio y uno de riesgo alto. Posteriormente también el grupo colaborativo de trasplantes de córnea,
El grupo colaborativo de córnea hizo una nueva clasificación de riesgo, acá solamente en bajo riesgo, vascularización menor de 2 cuadrantes, alto riesgo, vascularización mayor o igual a 2. Serían estos dos de bajo y este de alto. Se encontró que las córneas de bajo riesgo tienen una supervivencia, miren, 90% a los 2 años. Si comparamos con otros órganos, riñones, hígado, ¿no? Entonces, vemos cómo es a la alta tasa de supervivencia de esta córnea, ¿no? Tienen una alta tasa de supervivencia siempre y cuando sean manejadas, sean controladas de manera adecuada, ¿no? Y sean reconocidas, ¿no? Sean reconocer de una vez, hablar con el paciente cuáles van a requerir mayor vigilancia, cuáles quizás se le puede espaciar un poco más, pero de todos siempre tenemos que vigilando adecuadamente, ¿no? Acá estamos en la tasa de falla, estos pues riesgo alto, miren la tasa de falla ya es más de 50%, más probable que falle a que no falle. Este es otro paciente, ¿no? Masculino de 58 años, postoperado 1 año y medio de una queratoplatía penetrante por leucoma, y nos viene con este cuadro, ¿no? Este cuadro de acá es un infiltrado, pero con características muy especiales, que es frecuente verlo, no frecuente, bueno, es infrecuente, pero es, digamos, comparado con la población estándar, en esta población es más característico, por el uso de esteroides tópicos por mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué van a ver? Si acá la foto intenté tomarlo, pero todavía acá se nota mejor, aquí es un poco mejor se nota. Este de acá es un patrón que se llama un patrón arborescente. Un patrón arborescente, una infección con un patrón arborescente, acá un infiltrado arborescente, que la mencionó, y lo llegó a mencionar la doctora en la última diapositiva, es lo que se llama una queratopatía cristalina, ¿no? Esta es una infección, una queratopatía cristalina. Acá vemos 2 focos de infección que se ve en los pacientes post-trasplantados porque por el uso largo de corticoides, también en otros pacientes que usan corticoides por mucho tiempo, también lo podemos notar. En este caso, por ejemplo, se le inició manejo con vancomicina fortificada, ceftazimab fortificada y atropina. ¿Y qué pasó? Bueno, para recordarles un poco la queratopatía cristalina infecciosa, como dijo la doctora, tradicionalmente se le ha asociado a lo que viene a ser el grupo de los estreptococos, principalmente más al Streptococcus viridans. Pero ya esta es una revisión realizada hace unos años, pocos años, creo que es de 2018, se encontró que no solamente es por eso, se ha encontrado que los organismos pueden ser múltiples, cocos gram positivos como el estafilococo, estreptococo, ¿no? Gran negativos también, pseudomonas, serratia, klebsielas, atípicos, algunos micobacterias atípicas, fúngicos, en primer lugar la cándida, pero también el fusario, y hasta las amebas, y otros como nocardias, mire, o sea, en otras palabras, cualquier germen puede ocasionar eso. Antes se pensaba mucho en el Streptococcus viridans, pero ahora se ha encontrado que puede ser cualquier germen. Como les dije, está muy relacionada a lo que viene a ser la inmunosupresión local, en este caso fueron por los corticoides de largo tiempo, ¿no? En este caso la localización es profunda, o sea, acá la infección no está encima, está bien profunda, ¿no? Entonces, muchas veces el raspado, conseguir un raspado con una identificación de microorganismo es complicada. Muchas veces se le pide cultivo, sale negativo, ¿no? Otra cosa, acá es característico la formación de un biofilm, ¿no? El biofilm, que es algo que se está notando muchas veces ahora en los microorganismos, sobre todo cuando están en superficies, ¿no? En lentes de contacto, ¿no? Ahora que se utilizan lentes de contacto, ya sean los blandos o también los duros, ¿no? Que van a estar, son superficies, ¿no? Superficies, o sea, tienen las superficies, pero también en estos casos también se va a formar el biofilm, que son proteínas, son polisacáridos también con proteínas, que van a generar, son materiales que van a generar los microorganismos, que los van a envolver y que van a aumentar su virulencia, ¿no? Es muy importante la presencia del biofilm porque los va a proteger, va a encapsular y eso va a hacer que el manejo sea difícil. Y entonces va a haber una alta frecuencia de requerimiento de QPP. En este caso, por ejemplo, se hizo una revisión, se vio, por ejemplo, que de las queratopatías cristalinianas de causa bacteriana, que fueron 91, el 33%, no, perdón, el 35% requirió una QPP, una queratoplastia penetrante terapéutica. Si nosotros recordamos, usualmente las úlceras bacterianas infecciosas, la tasa es de 10% que pueden llegar a requerir queratopatías penetrantes terapéuticas. Prácticamente se triplica y hasta casi cuadruplica el número de queratopatías penetrantes, en este caso cuando son las queratopatías cristalinianas, para que vean qué tan complicados son estos cuadros.
Ya ni hablar de las fúngicas que tienen un 50% de casos que falla de tratamiento médico o de las amebas, que ya es mucho más todavía. Entonces regresamos al caso y como vemos acá, pasaron 13 días y más bien pasó que la infección se extendió, se le tomó cultivos en 2 veces, salieron todos negativos, hubo un empeoramiento, fue lento, porque en 14 días no creció tanto, pero hubo un crecimiento, ya se le cambió el manejo, ya se le indicó voriconazol, moxifloxacino, ketorolaco, atropina, ¿no? Y el argón, ¿por qué argón? Porque se ha visto que entre los manejos que hay, el manejo que hay para para el biofilm, uno puede ser el láser argón, perdón. En este caso no fue el argón, fue Jack. Perdón, no fue argón, acá está mal. Fue un láser Jack que se le aplicó en láser Jack, en este caso a la córnea, me acuerdo, fue un láser Jack que se le aplicó a la córnea. ¿Para qué? Para romper ese biofilm. Ese biofilm es como una capa, como una capa que envuelve el germen y no permite que lleguen los antibióticos o los medicamentos, ¿no? Llegó el día 28, uy, se movió esta foto. Llegó el día 28, 14 días más, y vimos, siguió creciendo. Ya prácticamente estaba cubierto prácticamente la mitad de la córnea. Vemos acá, la mitad de la córnea cubierta, ya incluso hay un defecto epitelial, los puntos se comenzaron a soltar, la infección ya era incontrolable, no se los antibióticos, antifúngicos, láser, nada le hacía esta infección, de lo complicada que es esta. Entonces, un nuevo cultivo por tercera ocasión volvió a salir negativo, la evolución fue negativa, y en este caso ya no quedó otra más que indicar un color conjuntival, se le colocó un color conjuntival, se añadió vancomicina y ceftazimia intravenosa hasta el alta, ¿no? Entonces, como vemos acá, este tipo de patologías también es algo complicado. Bueno, el siguiente caso, un paciente este es un posoperado de un día, de una queratopatía por una queratopatía bulosa, pero este paciente además tenía un síndrome de Sjögren secundario y artritis reumatoide, ¿no? Acá ya se va notando, ¿no? A veces nosotros notamos, acá la foto un poco desenfocada, pero sí ya se nota a veces cuando un ojito tiene Sjögren, ¿no? Lo conocemos los párpados, un poco más inflamados. Pero mira, al primer día, como este es el epitelio quizá probablemente del donante, pues no había daño epitelial, esta ojito estaba muy bien, se podría decir, pensamos todo va a ir bien, pero ¿qué pasa? Pues siempre hay que tener cuidado con estos Sjögren. Llegó al mes y medio, y como digo, prácticamente todo el botón corneal con defecto epitelial, ¿no? ¿No? El Sjögren, toda esta patología de ojo seco, pues nos dañó todo el epitelio. Acá tuvimos que indicar suero autólogo, violonato de suero sin preservantes, cargeles, antibióticos también, corticoides y antiinflamatorios. Vamos a hablar ahora sobre las complicaciones de superficie ocular. Entonces, esto quizás fue otra cosa que si no, creo, otra complicación, que aunque muchas veces subestimada, es muy importante y sobre todo muy prevalente, ¿no? O sea, sobre todo en estos pacientes que van a tener desórdenes del fin lagrimal, los Sjögren, los que tienen blefaritis, difusión de glándulas medianas, difusión de glándulas de mebomio, los que tuvieron antecedentes de quemaduras, esto es peor todavía, o antecedentes de deficiencia de las limbares, ¿no? O peor aún los que tienen Sjögren, ¿no? Pefigoide. Otros también se presentan los que tienen lagoftalmos o queratitis neurotrófica. En estos casos, pues, si vemos pacientes, estos pacientes se van a complicar su superficie. Sobre todo el periodo crítico son los primeros 3 meses. Se van a presentar defectos epiteliales persistentes, queratopatías superficiales punteadas, defectos epiteliales, hasta un 70% de las veces de los pacientes con querato. Un paciente trasplantado va a tener su alteración de superficie. Recordemos que con la forma normal del ojito, que es esférica, el parpadeo pues nos lubrica, pero en un trasplante va a perder, va a haber una córnea irregular, por lo tanto la lágrima no va a llegar a todo, van a tener problemas. Es muy importante por eso la lubricación en estos pacientes. Se ha visto que hay una menor prevalencia cuando se utiliza el Optisol, medios de preservación en frío. Por eso es muy importante preparar al paciente que vamos a hacer una queratoplastia. Tiene que tener una superficie muy buena, en lo posible, lubricada, si hay meiomitis hay que tratarla, corregir déficits limbares si es que están presentes, corregir alteraciones de párpado vital, lagoftalmos, exposiciones, todo eso tiene que ser corregido. Paciente trasplantado con alguna cosa de estos, va a ir mal. La inflamación, en caso de que esté un Sjögren inflamado, un Steven Jones, una quemadura, por lo menos 6 meses tiene que estar controlado sin inflamación.
El manejo va a ser que en este caso con la alteración de superficie, lubricantes, antiinflamatorios, suero en caso ya de algo más complicado, lentes de contacto, membranas amnióticas, o ya en casos más graves, incluso se llega hasta la tarsorrafia. Por ejemplo, tenemos este paciente de mujer de 46 años con artritis reumatoide y un síndrome de Sjögren secundario que viene, mire, con una perforación corneal. Estos son las perforaciones corneales por el mismo Sjögren que van a entrar a la córnea. Ya hablamos la otra vez sobre las queratopatías ulcerativas periféricas que causa el Sjögren, ¿no? Vemos acá es una inflamación, vemos que es crónica. ¿Cómo reconocemos una inflamación crónica? ¿No? Vemos un ojo rojo con un panus, y estos panus van a indicar una inflamación crónica, ¿no? Y esta zona de acá se adelgazó tanto que llegó a perforarse. Como era una paciente de urgencia, se le realizó un QV tectónico de urgencia, teníamos el tejido ahí, que tenemos a disposición, felizmente ahí sí tenemos tejido a disposición libre, más o menos. Realizamos inmediatamente su queratoplastía tectónica, pero este paciente, por ejemplo, no tuvimos el tiempo de prepararlo, porque era algo urgente. Se le realizó el trasplante porque era una urgencia y se le mandó al reumatólogo para que haga su tratamiento de su Sjögren, en la casa de nosotros se le fue viendo, pero no regresó. Se perdió un tiempo y luego regresó al tercer mes. ¿Y cómo regresó? Pues obviamente el reumatólogo no había ido al reumatólogo, también por acá no se presentó, pues ya regresó pues con un defecto epitelial enorme que incluso que ella se había infectado, que había infiltrado, ¿no? Entonces estos pacientes con Sjögren tienen que ser vigilados cuidadosamente y necesitamos un manejo multidisciplinario con el reumatólogo para controlar. No es paciente que veamos perforación, doctor, hay que trasplantarlo, vemos un desgaste, hay que trasplantarlo lo antes posible. Es muy importante manejar la patología subyacente porque estos ojos son muy delicados. Pacientes trasplantados en un ambiente no adecuado son muy delicados, se complican fácilmente. Este es otro paciente posoperado. Este paciente tenía lagoftalmo secundario de un ACV. No cerraba bien ese ojito. Vemos acá ese primer día. Ojito, mira, un bonito trasplante, ¿no? Si no me equivoco, fue una queratopatía bulosa. La casa de su lente está atrás, el vídeo de lente. Se le indicó, se le mandó pues al plástico también para que le haga su manejo de lagoftalmo. Pero bueno, en este caso sí se le realizó su trasplante, no, a pesar de que no tiene una buena apertura ocular. Y ya, pues, desgraciadamente, sí, si no se controla esto y también el plástico, por ese entonces no teníamos a la disposición, se perforó. Otra cosa que vemos en el manejo temprano es este paciente que, bueno, que se le realizó una sutura continua, ¿no? Realizó algún esfuerzo a veces o el punto no estaba bien ajustado y se realiza hay una expulsión de líquido uveal, ¿no? Hay una exposición de uvea, exposición de uvea, ¿no? O hay una dehiscencia de la herida con una exposición uveal, ¿no? Vemos acá. Se pueden presentar los primeros días, especialmente si ha habido algún esfuerzo, a veces la presión ha estado alta, ¿no? Y va a requerir una sutura corneal, se realiza la sutura. El problema de estos casos es que cuando hay dehiscencias, con exposiciones uveales, inflamaciones, a veces no tienen más tendencia, también como dijo la doctora en su posición, a que luego posteriormente presentan algún tipo de fallo, ¿no? Bueno, entonces, estas son algunas de las cosas que son casos que sí que he llegado a ver mientras hacía los trasplantes. Esperemos que puede dejar de entender, ¿no? Y no sé si hay alguna pregunta, no sé quién es Diana, pero doctora Doctor, Diana. buenas. No hay ninguna pregunta en el chat. Agradecerle por la presentación de los que han estado interesantes. Preguntarle respecto a por ejemplo, hay en el tratamiento pasaría a un nuevo trasplante, ¿no? En estos casos, ¿cómo se les hace el seguimiento de esos pacientes cada cuánto tiempo y cómo se da el caso de que presenten un 3 de 4 milímetros? Perdón, doctora Diana, ¿podría repetir la pregunta? Es que creo que mi señal no está muy bien. Creo que es la mía, doctor. En caso de que los pacientes tengan queratitis infecciosas con úlceras de 4 milímetros, ¿cómo les hace el seguimiento? O sea, ¿qué tratamiento recomienda y cada cuánto tiempo? Y es que no responden, ¿en cuánto tiempo se les indica un nuevo trasplante? Bueno, si tienen úlceras, un paciente con úlcera de
infecciosa en un trasplante, pues tiene que ser seguido de manera continua, ¿no? Al principio incluso cada 1 o 2 días. Y dependiendo de la respuesta, ahí se puede ir espaciando, ¿no? Lo complicado con estos pacientes con el trasplante, con trasplante es que al ser tejidos que muchas veces no pertenecen al mismo, o sea, son tejidos que digamos que no van, por ejemplo, no tienen una inervación, no son inervados, con una superficie irregular, ¿no? Entonces, los medicamentos muchas veces no van a llegar bien, o son pacientes que tienen edema corneal, son tejidos gruesos, no con superficie irregular, no tienen una adecuada inervación, o sea, tienen su superficie no es buena, ¿no? Entonces, son pacientes que muchas veces los medicamentos no van a llegar, la medicación no se va a esparcir de manera adecuada, como un ojito normal. Son pacientes que son ojitos que incluso pues ya evitamos realizar un procedimiento quirúrgico porque vamos a empeorar el pronóstico del trasplante, pero bueno, al decirte son más delicados, los pronósticos son más complicados y son pacientes que ya han tenido una inmunosupresión por el tratamiento de corticoides. Entonces, todos estos factores van a hacer que las patologías infecciosas, los gérmenes, sean más agresivos y que van a requerir un tratamiento más intensivo. Okay. Doctor, ¿y en caso de reactivaciones herpéticas en estos pacientes post-trasplantados? Bueno, primero tenemos que saber que los pacientes con queratitis herpética que le vamos a trasplantar van a requerir sí o sí una profilaxis de por lo menos 1 año, ¿no? Que es de 400 miligramos 2 veces al día, ¿no? Entonces, son pacientes que primero van a tener un corne profilaxis, ¿sí? Definitivamente. Y si tienen una reactivación del cuadro, hay que ya comunicarle al paciente, ¿no? Señor, es cualquier cosa, baja de la visión, dolor, ¿no? Tiene que acudir inmediatamente. Lo más importante es tratar la patología de manera inmediata. En primer lugar, prevenirlo con una profilaxis durante todo el primer año de trasplantado con aciclovir. Y segundo, instruir al paciente para detectar precozmente la presencia de una reactivación y darle tratamiento. El tratamiento es el mismo que se le da, ¿no? Con aciclovir, la misma dosis que fuera un paciente, una inflamación, un paciente común, pero en este caso el tratamiento tiene que ser precoz, ¿no? La doctora Amelia está levantando su mano. No sé si doctor... ya sí está activado su... Buenas noches, chicos. Felicitaciones, una Doctora bonita Cerrate. presentación. Doctor Chipana, muy bien. Yo creo que estos casos son importantes presentarlos para saber manejar y, como usted dijo en la primera consulta, y evitar complicaciones. Yo quisiera comentarles sobre el manejo de los pacientes con artritis reumatoide o con enfermedades sistémicas. Revisé un trabajo de los Estados Unidos sobre el uso de inmunosupresión y corticoides en una comunidad oftalmológica de oftalmólogos, y ellos concluían que los oftalmólogos preferían usar más corticoides que ahorradores de corticoides o inmunosupresores. Y más me gusta usar la palabra ahorradores de corticoides porque, ¿qué significa? Usar menos corticoides. Y la droga que es de fácil manejo y que la debemos conocer, por ejemplo, es el metotrexate, la azatioprina, el micofenolato. Aunque el micofenolato no está como una droga en el Ministerio de Salud, es muy buena y funciona bien si la puede comprar el paciente. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos, por ejemplo, en ese caso, en 2 casos que presentó con artritis y perforación de la córnea, eso se debe manejar sistémicamente. Y nuestros pacientes, como lo dijo, son muy difíciles por el nivel sociocultural de cumplir con las indicaciones. O sea, la adherencia al tratamiento y a los controles es muy baja. Entonces tenemos que asegurarnos. Y yo pienso que se puede manejar, el oftalmólogo puede manejar el metotrexate
como una droga ahorradora de corticoides, es muy buena, tiene pocos efectos colaterales, se toma una sola vez a la semana y el paciente lo puede cumplir mientras llega al reumatólogo, mientras llega al inmunólogo o a la persona que lo pueda manejar. Entonces, me gustaría que nuestros oftalmólogos sepan manejar un poco más las drogas ahorradoras de corticoides. También el doctor dijo en los problemas que viene después del trasplante es que usan mucho corticoide. Eso también a mí me gustaría que nos dé un esquema hasta cuánto tiempo hacer usar ese corticoide. Porque claro, yo digo, si todavía la córnea está hinchada y no está transparente, puedo seguirle con corticoide, pero de repente nos da un esquema de en qué tiempo suspender esas gotitas con corticoides, con qué otros o con qué otras drogas podemos seguirlo y el tiempo que debe seguir su control. Muchas gracias. Gracias, doctora Serrate. Muchas gracias, doctora, por su intervención y efectivamente un aporte muy valioso. Sí, es el manejo de los inmunomoduladores, que muchas veces sí, efectivamente nosotros ya de las diferentes especialidades, también me incluyo en lo que son pacientes de córnea, que vemos muchos casos, ¿no? De pacientes con patología sistémica, no, a veces no nos metemos mucho a lo que viene ese manejo de inmunomoduladores y lo derivamos al reumatólogo, lo cual muchas veces sí tomó cierto tiempo para que haya esa interconsulta y ese tiempo es un tiempo perdido que desafortunadamente juega en contra de los ojitos de nuestros pacientes, ¿no? Sería muy interesante, creo que sí, posteriormente, si alguna manera para ver si conseguimos nosotros los pacientes que vemos, los o médicos, oftalmólogos que vemos pacientes con patologías sistémicas, capacitarnos también en el manejo de estas drogas, no tener miedo, como dice la doctora, y para ganar este tiempo hasta que llegue al especialista correspondiente. Sí, es un buen aporte. Y bueno, con respecto al otro punto que menciona la doctora sobre el uso de corticoides tópicos ¿qué esquema es? Bueno, si hablamos específicamente, por ejemplo, de los trasplantados, que son aquellos pacientes que sí van a requerir corticoides por largo tiempo, justamente que tendríamos que referirnos a a uno de los, acá que lo vamos a poner acá. A ver, acá lo puse y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, acá está. Pues nos podría dar de esto, ¿no? Son pacientes, dependiendo de lo que viene a ser el riesgo. Los pacientes posoperados de trasplante, por eso es que conocer a los pacientes que son posoperados de trasplante de bajo riesgo, ¿no? Son aquellos pacientes que no van a requerir corticoides post-trasplantado por un largo tiempo, ¿no? En promedio van a requerir en promedio hasta 6 meses. ¿En qué esquema? Bueno, al menos el primer mes, el esquema de gotas es diario, ¿no? O sea, se le puede dejando o sea, digo horario, una gota por hora, en lo que viene a ser para los pacientes con riesgo bajo, primero una gota por hora, por lo menos hasta casi el mes, tercera semana, y luego posteriormente ir bajando cada 2 horas, cada 4 horas, se llama un esquema de dosis reducción, ¿no? Y el corticoide usado es primero la prednisolona. La prednisolona en los primeros meses va a utilizar horario, las primeras semanas, 3 semanas, preferente horario, y luego, digamos, unas 12, dependiendo de la respuesta, si todo está bien, si usualmente los de riesgo bajo, en realidad, la mayoría de veces hay una buena respuesta, se puede ir bajando a cada 2 horas, por lo menos unas 2 semanas, luego cada 4 horas, otras 2 semanitas, ¿no? Luego ya cada 6 horas por un mes, y si todo va bien, lo podemos incluso reemplazar por uno de estos corticoides que no son tan lesivos como con tanta potencia como puede ser la fluorometolona o lo que puede ser el loteprednol, más o menos a partir de cuando ya estemos utilizando la prednisolona cada 12 horas, ya lo podemos utilizar una fluorometolona para terminar de completar el esquema dependiendo
puede ser unos 6 meses, algunos oftalmólogos lo recomiendan hasta bueno, algunas escuelas, mejor dicho, lo utilizan hasta el año, pero ya con fluorometolona. Entonces, ¿qué le quiero decir? Usualmente el manejo primero es horario, por unas 3 semanas, a veces hasta un mes, luego cada 2 horas, ir bajando un promedio cada 2 semanas, bajándolo la frecuencia, hacer lo que llamamos un esquema de dosis reducción o lo que llaman tapering en inglés, hasta llegar a unas cada 12 horas, y en ese entonces podemos virar a lo que viene a ser un corticoide más suave, lo que es no fluorometalona, hasta terminar de completar el esquema. Pero esos son los de riesgo bajo. Desafortunadamente, los de riesgo alto, sí tenemos que mantener un esquema de corticoides más frecuente, ¿no? Muchas veces este corticoide horario lo tenemos que mantener 1 o 2 horas, digo, 1 o 2 meses a veces, cada hora o cada 2 horas, por lo menos un mes, por lo menos un mes tiene que ser cada hora o cada 2 horas, dependiendo de la evolución del cuadro. Y lo que nos va a ayudar, como estos pacientes con riesgo alto van a requerir por lo menos sí, de inmunosupresión, nos ayuda inhibidores de calcineurina. Los inhibidores de calcineurina, como por ejemplo la ciclosporina, ¿no? O el tacrolimus, si es que tuviera acceso, nos van a ayudar al manejo para largo plazo, ¿no? Entonces, ya cuando dejemos de usar los corticoides, ya digamos, una reducción, ya estamos en cada 4 o 6 horas, pues va a comenzar a actuar la ciclosporina. Por eso muchas veces yo dejo la ciclosporina desde el inicio. La ciclosporina en los postoperatorios de trasplante se les deja 4 veces al día, cada 6 horas, y lo dejamos desde el inicio. Pero tenemos que recordar, la ciclosporina no actúa inmediatamente. ¿Qué les quiero decir? La ciclosporina va a actuar al mes, a los 30 días de iniciado el cuadro, ¿no? A los 30 días de iniciado el cuadro, de iniciado la droga, va a comenzar a tener efecto. Por lo tanto, al inicio le dejo la ciclosporina y luego posteriormente, de acuerdo a la dosis reducción que voy haciendo los corticoides, ya la ciclosporina va a comenzar a actuar, ¿no? Por eso es muy importante si nosotros necesitamos, por ejemplo, en los casos de rechazo de trasplante, donde tenemos en los casos de rechazo de trasplante, donde necesitamos una alta dosis de corticoides, mejor dicho, un efecto antiinflamatorio inmediato, únicamente dejar la ciclosporina no va a hacer nada. La ciclosporina te va a actuar recién al mes, y nosotros queremos que actúe ya. Por eso tenemos que el medicamento tiene que ser sí o sí la prednisolona. No podemos dejar ciclosporina ahí. La ciclosporina es todavía al mes, ¿no? El tacrolimus sí tiene un efecto más rápido, pero en este caso, sí, es muy importante el uso de la ciclosporina para los casos con riesgo alto, para una inmunomodulación a largo plazo, ¿no? Eso nos va a ayudar a que vayamos bajando los corticoides, pero como les digo, la inmunomodulación en pacientes con riesgo alto es de largo tiempo. Gracias, doctor Chipán, por sus aportes. Bueno, felicitaciones tanto para José y también felicitaciones. No sé si doctor Muro tiene un comentario respecto a la charla. Bueno, Dario, nuevamente Rosario, doctora Cerrate, por la presentación de la ponencia. Te voy a compartir el día lunes. Un poco.
A ver. Estoy teniendo problemas con mi internet, pero compartirlo el día. Pero informarles que el día lunes se va a realizar la audiencia de equivalentes de la doctora Lorena Torres y del doctor Felipe. Los esperamos para el día lunes. Gracias, Diana. Rosario. Gracias, nos vemos. Gracias a todos. Gracias, Gracias, doctor Chipana. Gracias a Gracias, doctora todos. Serrate. Gracias, doctor Rate. Sí.